Bueno, bienvenidos de nuevo el día de hoy, eh, donde vamos a hablar de nuevo eh, de química. El día de hoy entonces tenemos el siguiente derrotero para la clase que hemos planeado. Primera situación planteada, tenemos la presentación. Segundo, vamos a hablar de un inicio. Tercero, vamos a hablar del desarrollo de la clase en sí. Y como cuarto punto vamos a dejar un cierre. Entonces vamos a la primera parte, que es la presentación. Esta clase se hace con el objetivo de aprender en casa. Es auspiciada por el IDEP de Bogotá. Yo soy el profesor Walter Spencer Viveros, docente de química de la institución educativa Álvaro Echeverry Perea. El tema que vamos a continuar en desarrollo del día de hoy está relacionado con las soluciones, pero el día de hoy vamos a hablar de la parte relacionada con las gráficas, donde estaríamos interpretando cuando una solución es saturada, sobresaturada, insaturada. Y también vamos a decantar los conceptos relacionados con los factores que intervienen en la solubilidad. Entonces, pasando a la parte 2, que es la parte de inicio. Bienvenidos de nuevo aquí al punto 3, desarrollo de la actividad de clase, donde vamos a hablar de los factores que hacen parte de la afectación de la solubilidad. No sin antes significar que la solubilidad está relacionada con la cantidad de gramos de soluto que se pueden disolver en 100 gramos de agua a una temperatura que puede ser regularmente en los textos, habla de 25 grados centígrados. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esta primera afectación que sufre la solubilidad, que es por la naturaleza del soluto y del solvente. Entonces, cuando tenemos que los constituyentes, es decir, soluto y solvente, recordemos que el soluto es la sustancia que se disuelve y solvente es la sustancia que disuelve el soluto. Cuando son polares, entonces decimos que son solubles en solventes polares. Es decir, que cuando el soluto es polar, solamente se disuelve por un solvente que también sea polar. Ejemplo de ello, el agua. El agua como es polar, es capaz de disolver a solutos que son polares. Ejemplo, las sales iónicas como el cloruro de sodio, el azúcar, el alcohol y la acetona, entre otras sustancias. Ahora bien, la otra estructura o dinámica nos dice que los apolares son solubles en solventes apolares, es decir, que los solutos apolares son solubles en solventes apolares. O sea que si yo tengo, por ejemplo, gasolina que es apolar, ella se puede disolver en otro o disuelve a un soluto que también sea apolar, en este caso como el aceite, como las resinas o como algunos polímeros. Si yo ubico, la pregunta que voy a establecer aquí es, si yo ubico agua y gasolina, ¿qué podría pasar? O si ubico sales como cloruro de sodio con aceite, ¿qué podría pasar? Esa es la pregunta que se debe relacionar ahora. ¿Sí? Bueno, la segunda dinámica
relacionada con los factores que afectan la solubilidad, tenemos la temperatura. Si yo tengo una solución formada por agua y cloruro de sodio, polar y polar, solvente, soluto, y le echo una cantidad en exceso de cloruro de sodio, se me va a precipitar la cantidad de cloruro de sodio que no puede disolver más esta determinada cantidad, valga la redundancia, de agua. Entonces va a quedar precipitándose aquí. Entonces, si yo luego de que se me formó este precipitado aquí, es decir, se me formó este precipitado, lo cual conduce a una solución que nosotros le llamamos sobresaturada, porque ya está una cantidad de soluto en exceso y este solvente no es capaz de disolverlo. Y si yo lo someto a una determinada temperatura por un determinado tiempo, va a suceder que en el tiempo, esta cantidad de soluto que teníamos aquí, con agua, al someterle a esa temperatura, se disolvió. O sea que se disuelve totalmente. Pero una vez que cambio las condiciones, es decir, que quito esta temperatura del triángulo, significa que estoy sometiéndolo a una fuente de energía, calor, y es decir, que está suministrándosele energía en tránsito, es decir, calor, y el sistema se ve afectado. Si yo quito esta cantidad de calor acá, entonces vuelve otra vez y se forma el precipitado, lo cual es muy concluyente y nos lleva a establecer que la temperatura es una variable que interviene en la afectación de la solubilidad, ¿Listo? Bueno, en esta otra parte de la clase del día de hoy, vamos a hacer o a dar los tips para una interpretación de esta gráfica. Una interpretación de esta gráfica que nos tiene o nos presenta la solubilidad versus la temperatura, y vamos a través de ella a determinar cuándo en la gráfica nos están hablando de una solución saturada, insaturada o sobresaturada. Este es clave porque muchas veces en ciertas pruebas nos la relacionan y nos complica un poco por no tener la conceptualización clara. Entonces, vamos a mirar acá. La gráfica que vamos a trabajar, con la cual vamos a trabajar, es la gráfica del sulfato cúprico, que tiene un hermoso color azul. Estamos entonces para establecer cuándo es insaturada. Entonces, vamos a establecer que si a mí me dicen que determine 200 gramos de sulfato cúprico a una temperatura de 20 grados centígrados, 200 gramos de sulfato cúprico a 20 grados centígrados, y establezca si la solución es saturada, insaturada o sobresaturada. Entonces yo vengo y coloco aquí. Aquí tengo 210. Entonces 200 sería por debajo de 210, obviamente, y me daría el punto como aquí. Como está por debajo de la curva, como me está quedando por debajo de la curva, todas las mediciones a esa determinada temperatura, es decir, los gramos de sulfato, en este caso cúprico, que se disuelven en 100 gramos de agua, eso es lo que significa la solubilidad. Eso es lo que significa este dato que está aquí en este eje vertical.
la cantidad de gramos de la sustancia que se está disolviendo en 100 gramos de agua. Entonces, en este caso serían 200 que se están disolviendo en 100 de agua a esta temperatura que es 20, me da aquí. Como me dio por debajo de la curva, entonces decimos que la solución es insaturada. Insaturada, cuando da por debajo de esa curva. Ahora vamos a otro dato. Vamos a otro dato. Ya hicimos el primero. Es decir, que aquí me da insaturada. Esa sería la respuesta. Porque da por debajo de la curva. Ahora, si me hablan de que voy a disolver 245 gramos de sulfato cúprico a 30 grados centígrados, entonces yo voy a mi gráfica. Entonces busco temperatura 30 grados y 245. Me da sobre la curva. Me da sobre la curva. Y cuando me da exactamente sobre la curva, cualquier valor que me dé sobre la curva me dice que la solución es saturada. Saturada. Ya habíamos visto qué significa esto de insaturado o saturado o sobresaturada. Es decir, es la cantidad de soluto que se puede disolver por esa cantidad de solvente. Entonces aquí me dio saturada, que la solución es saturada. Ahora vamos a mirar esta otra situación. Me hablan en un tercer caso, me dicen que determine entonces 350 gramos de sulfato cúprico, 350 gramos de sulfato cúprico a una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces volvemos otra vez a los 20 grados centígrados, viene por aquí y entonces 350 serían aproximadamente aquí, aproximadamente como por aquí. Entonces 340, 350, entonces vamos a extrapolar para que se encuentren y se intersecten. Todo el punto me da acá. Como me da por encima de la gráfica de sulfato cúprico, entonces decimos que esta solución es sobresaturada. Es decir, que ya el solvente no puede disolver más cantidad de soluto y esa cantidad de soluto que está en exceso se termina precipitando allí. Entonces aquí acabamos de determinar tres situaciones con respecto a las soluciones. Cuando las soluciones son insaturadas, saturadas y sobresaturadas, y las podemos interpretar o extraer de una gráfica. Bueno, entonces, por el día de hoy vamos a dejar la actividad de clase hasta allí, no sin antes que ustedes como una especie de actividad para que desarrollen allá en la casa, ubiquen lo siguiente o establezcan lo siguiente. Vamos a cambiar aquí las temperaturas. Voy a establecer para el primer caso, no 200, sino que voy a poner 100 gramos de sulfato cúprico a una temperatura de 50 grados centígrados. En el segundo punto vamos a ubicar 290 gramos de sulfato cúprico a una temperatura de 40 grados centígrados. En el tercer caso vamos a dejar allí como actividad una temperatura de 360 gramos a 10 grados centígrados. Y ustedes van a establecer allá en sus libretas de apuntes si las soluciones en estos casos van a quedar como insaturadas,
sobresaturadas o saturadas. Bueno, espero haber dejado algunas situaciones de inquietud allí. Muchas gracias.